Bueno, hoy vamos a ver dos temas. Bueno, factorización, pero vamos a ver dos métodos. Factor común y agrupación. Entonces, factorización. Factorización es cuando un polinomio se escribe como producto de otros polinomios. Cada polinomio es un factor del polinomio original. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en el ejemplo, tenemos 2x más 1, x menos 3. Dice, es una factorización de 2x a la 2 menos 5x menos 3. Porque esos paréntesis que ya dijimos es igual a esto. Entonces, esto es lo que se refiere es que si realizamos la multiplicación que ya hemos visto de binomio con binomio, nos da este resultado. O sea, el primero por el primero, el segundo por el segundo y todo eso. Entonces, es muy importante destacar que un polinomio puede tener varias factorizaciones, o sea, no solo existe una respuesta. Entonces, si tomamos como por ejemplo 4x a la 2 menos 16y a la 7, vemos que tenemos todas estas factorizaciones que aparecen aquí. Pero cuando hablamos de factorización, lo que se busca es la factorización completa. Entonces, como por decirlo así, ya no se puede reducir más. En este caso, es esta. Más adelante vamos a ver por qué es esa. Pero, así en resumen, existen muchas respuestas, pero por lo general, cuando se dice factorización completa, esa sí es una única respuesta, que es esta que tenemos aquí. Entonces, de polinomios irreducibles es cuando se consigue esa factorización completa. Entonces dice con K, M y N que pertenecen a los números reales. Como recordarán anteriormente, nosotros hemos visto números racionales, números irracionales y todos esos tipos de conjuntos. Entonces recuerden que los reales abarcan todos ese tipo de números. Entonces es solo como una denotación para decir que estamos en números reales. Entonces, como vemos aquí, el X más K, esto ya no se puede reducir más. Es como que no se puede reducir más. Luego vamos a ver a qué nos referimos a que no se puede reducir más. Igual con X a 2 más K a la 2, igual con este. Hasta ahorita solo estamos viendo como definiciones, ya luego vamos a ver con los ejemplos cómo queda más claro. Entonces, para empezar, vamos a ver ya las técnicas de factorización, que la primera, como les dije anteriormente, es el factor común. Está basado en la propiedad distributiva AB más AC igual A por B más C. Aquí lo que se está haciendo es que, como se ve, el A es lo que tienen en común ambos términos. Entonces lo que hace es que se saca, por decirlo así, a factor común, que es lo que se dice. Ya vamos a verlo en un ejemplo. Entonces, en este ejemplo, vamos a, ahora sí, vamos a ver, tenemos 24x a la 4 ya a la 5, menos 18x a la 3 ya a la 2k, más 42x a la 6 ya a la 3. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es sacar el máximo común divisor. Entonces, si se recordarán, para sacar el máximo común divisor, agarramos el factor numérico. Recuerden, se agarran solo los números, los signos vienen después. Entonces, si se acordarán, máximo común divisor, para hacer esta parte, siempre hay que fijarse que cuando vamos a sacar mitad, tercera, cuarta, etcétera, todos tienen que tener eso en común. Si uno solo no tiene mitad o no tiene tercera, pero otros dos sí, no se puede seguir. O todos tienen mitad o todos no tienen nada. Si no, no se puede avanzar. Entonces, aquí podemos empezar sacando mitad. Tenemos que la mitad de 24 es 12, la mitad de 18 es 9 y la mitad de 42 es 21.
Entonces, ahora como vemos, 12 tiene mitad, pero 9 y 21 no. Entonces, como les dije anteriormente, o todos lo tienen o no se puede seguir. Entonces, en este caso, como vemos, se puede sacar tercera. Entonces, tercera de 12 es 4. Tercera de 9 es 3. Y tercera de 21 es 7. Ahora, como ven, el 4 tiene mitad, pero el 3 no, el 7 tampoco. El 3 tiene tercera, pero el 4 y el 7 tampoco. El 7 tiene séptima, pero el 3 y el 4 tampoco. Entonces, como ya nada tienen en común, ahí es donde queda. Y entonces hacemos la multiplicación. 2 por 3 es 6. Entonces ya tenemos el factor numérico en común. Lo escribimos aquí. Ahora, para las letras, para las variables, hay que agarrar las que tienen en común los tres términos y la que es de menor exponente. Entonces, como vemos en estos tres términos, la x se repite en los tres, pero solo tenemos que agarrar la de menor exponente, que va a ser x a la 3. Entonces ya tenemos la x. Lo que se repite también es la y. Tenemos ya la 5, ya la 2 y ya la 3. Entonces la que podemos agarrar, como se ocupa la de menor exponente, es y al cuadrado. Y como ven, el segundo término tiene k, pero el primer término y el tercer término no la tienen. Entonces no se agrega el factor común. Entonces, una vez sacado ya el factor numérico en común y las variables en común, ya tenemos nuestro factor común. FC es de factor común, cualquier cosa. Ahora, cuando ya tenemos esto, lo que procede es agarrar cada término y dividirlo entre el factor común. Entonces, escribimos el primer término. Y lo dividimos entre el factor común. Entonces, lo que podemos hacer aquí, 24 tiene sexta, que sería 6, 12, 18, 24. Sería 4. La sexta 24 es 4. Aquí lo que estamos haciendo es una división. Ahora vemos que tenemos x a la 4 arriba en el numerador y tenemos x a la 3 abajo en el denominador. Las 3x de abajo se me van con 3 de arriba. Entonces solo me queda 1. Se simplifican. Recordemos que lo que se aplica en división sería, se conserva la base y se restan los exponentes. Entonces sería x a la 4 menos 3, que sería x a la 1. Pero recordemos que el 1, pues no es necesario poner. Ahora tenemos con y a la 5 entre y a la 2. Entonces sería y a la 5 menos 2. Sería y a la 3. Y hacemos lo mismo con el otro, con el siguiente término. Vean que aún no estoy tomando en cuenta el signo. Eso viene después, al puro final, cuando escribimos la respuesta. Y volvemos a hacer lo mismo. Sacamos sexta a 18, que es 3. Las x se cancelan porque tenemos 3 abajo y 3 arriba. Vamos a hacerlo así si gustan. Y las y también se van porque tenemos un y a la 2 arriba y un y a la 2 abajo. Entonces lo que nos queda simplemente es 3k. Por último, por el último término, hacemos exactamente lo mismo. Y lo dividimos entre el factor común. 42 entre 6 es 7. Porque lo que hacemos es sacar otra vez sexta. Entonces a 42 le sacamos sexta y se va con el 6 de abajo. O sea, estamos simplificando. Nos queda 7. Y ahora tenemos x a la 6 arriba y x a la 3 abajo. Entonces recordemos, cuando es división, conservamos la base y restamos los exponentes. Entonces sería x a la 6 menos 3, lo cual nos da x a la 3. Y ahora tenemos ya la 3 arriba y ya la 2 abajo. Entonces tenemos y. Ahora finalmente, para escribir la respuesta,
recordamos la propiedad distributiva, que decía que era AB más AC es igual a A por B más C. Entonces, siendo SA el factor común, escribámosla por aquí. Este A es el factor común. En nuestro caso, A es el que ya habíamos sacado anteriormente, que es por el que hemos estado dividiendo. Entonces, lo que hacemos es escribir primero el factor común. Abrimos paréntesis. Y escribimos lo que nos quedó de cada término, de cada división. Entonces, en el primero va a ser 4x ya era 3. Y aquí sí tomamos en cuenta el signo. Es menos 3k. Porque aquí nos dio 3k, pero de esta división vemos que el 18 tiene menos. Entonces el menos se conserva, se arrastra, por decirlo así. Y miren aquí, el 42 tiene un más, entonces obviamente también el más se conserva. Y nos había quedado 7x a la 3y. Entonces, en este caso, por decirlo así, para este ejemplo, este es el polinomio irreducible. Esta es la factorización completa. A eso nos referíamos al inicio, cuando decía como que la factorización completa es llegar al polinomio irreducible. Cada polinomio irreducible es distinto, depende del ejemplo. En este caso, este es el polinomio irreducible en R. Y esa sería la respuesta completa. Entonces, recordemos, se hace, si solo estamos así con polinomios que no están en fracciones, solo hacemos máximo común divisor, que recordemos es que todos tienen en común algo y si no, no se puede seguir. Tenemos el factor común, dividimos cada término entre el factor común y al final escribimos la propiedad distributiva, en este caso sería el factor común, luego por, abrimos paréntesis, y lo que nos dio la división de cada término, conservando los signos. Entonces, los signos solo los traen cuando escriben la respuesta, no antes, para que no haya confusiones. Ahora, para este ejemplo, vamos a hacer lo mismo. Entonces, escribimos aquí, máximo común divisor. Y ahora agarramos los tres números. 15, 5 y 5. Entonces recordemos, solo lo que tienen en común. Aquí vemos que el 15 tiene tercera, pero el 5 y el otro 5 tampoco. Entonces no se puede sacar tercera, porque es máximo común divisor. Entonces siempre lo que tienen en común, en este caso, es quinta. Entonces quinta de 15 es 3 y la quinta de 5 es 1. Entonces, ¿cuál es nuestro máximo común divisor? El 5. Así de sencillo, así facilísimo. Ahora, pues ya que tenemos, vamos a dividir la pizarrita. Sí, vamos a dividirla así. Ay, qué línea más fea. Así. Entonces tenemos que 5, este es el factor numérico en común. Ahora vamos con las letras o las variables, como prefieran decirle. Tenemos que la m se repite en los tres términos. Entonces recordemos, la que se repite la agarramos, pero la que es de menor exponente. En este caso, es la m a la 2. Ahora, la x se repite. Vemos que, pues sí, sí se repiten los tres. Tenemos x a la 5, x a la 4 y x a la 6. Entonces agarro la de menor exponente. X a la 4. Ahora, pues el tercer término tiene n, pero no podemos ponerlo, porque el segundo término, ni el primero, tiene la n. Entonces, ya encontramos nuestro factor común. Ahora hacemos lo mismo. Ya tenemos el factor común. Ahora, ¿qué procede? Agarrar cada término y los dividimos entre el factor común.
Entonces, cuando simplificamos los números, tenemos que la quinta de 15 es 3. Los m se cancelan porque tenemos ambos m al cuadrado en el numerador y m al cuadrado en el numerador, en el denominador. Y de x nos queda una porque tenemos x a la 5 en el numerador y x a la 4 abajo. Entonces recordemos que esto es, se conserva la base y se restan los exponentes cuando están dividiendo. Entonces nos queda aquí la x. Por si acaso como recordatorio para que recordemos. Así como un pequeño recordatorio, cualquier cosita. Entonces ahora seguimos con el siguiente término. Que tenemos 5m a la 6, x a la 4. Y lo dividimos entre el factor común. Y esto va a ser igual a, los 5 se cancelan. Los m's tenemos m a la 6 entre m a la 2, lo cual nos da m a la 4. Y los x a la 4 se cancelan. Entonces, ¿qué nos quedó? M a la 4. Solo eso nos quedó. Ahora vamos con el último término. 5m a la 7, n, x a la 6, entre el factor común. Los 5 se cancelan. Tenemos que nos va a quedar m a la 7 menos 2, que sería m a la 5. La n se conserva porque la n no la tiene el factor común, entonces no tiene con qué cancelarse o simplificarse. Ahí queda la n. Y las x tenemos x a la 6 menos 4. Nos queda x a la 2. Entonces, ahora simplemente escribimos la respuesta. Vamos a dividir aquí. Entonces, la respuesta sería, escribimos el factor común. Abrimos paréntesis y luego los términos, la división de lo que no los quedó con los términos. Que sería 3x. Como está positivo, se queda positivo. Luego vemos que tenemos, el segundo término tiene un menos. Entonces, en este caso sería menos m a la 4. Recordemos, los signos se arrastran, se conservan. Igual otra vez aquí en este término. Menos m a la 5, n, x al cuadrado. Y esa es la respuesta. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora con fracciones. Es literal lo mismo, solo que tenemos que agregar un pasito extra. Entonces, empecemos primero con el que ya sabemos. El máximo común divisor. Entonces, el máximo común divisor, cuando estamos hablando de fracciones, se le aplica al numerador. Recordemos, el numerador es el de arriba. Entonces, agarramos los números 3 y 15. Entonces, recordemos, máximo común divisor es lo que tienen en común. Nada más. Si no tienen nada en común, no se puede seguir. Entonces, aquí tenemos 3 y 15. Lo que tienen en común es que tienen tercera. Y ahí queda, porque 5 y 1 no tienen nada en común, que es 3. Entonces ya tenemos nuestro máximo común divisor. Pero, como es fracción, tenemos que hacer también algo que es mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo se aplica al denominador. Entonces, los números que tenemos en el denominador son 10 y 4. Entonces, aquí en el mínimo común múltiplo, recordemos que sí se puede ir partiendo como cada uno por separado si es que no tienen nada en común. Aquí sí está bien, es como si quiero voy primero con el 4 y luego con el 10. O sea, no hay problema alguno. Entonces, como ambos tienen mitad, podemos empezar por ahí.
Ahora vemos que el 5 pues no tiene mitad, pero el 2 sí. Entonces no importa, como estamos en mínimo como múltiplo, podemos volver a sacar mitad. Y bajamos el 5. Ahora, ves, el 5 lo único que tiene es quinta. Y listo. Entonces, diferencias. El máximo común divisor es solo lo que tienen en común. Si no tienen algo en común, no se puede sacar eso. O sea, si tienen mitad en común todos, pues podemos seguir adelante. Si de 3 números, 2 tienen mitad y el tercer número no, no se puede seguir. Ahí queda. En el mínimo como múltiplo, ¿no? Aquí, como vemos, cuando llegamos al segundo paso, este, quinta no tiene mitad. Bueno, el 5 no tiene mitad, el 2 sí. Entonces no importa, sí, aquí sí se puede seguir. Esa es la diferencia. Como yo lo veo, es como que en el mínimo con múltiplo se suele llegar a los unos, aquí, estos unos de aquí. Se suele llegar a eso. Entonces, como que yo, así es como yo los diferencio. Entonces tenemos que hacer la multiplicación. 2 por 2, 4. Y 4 por 5 es 20. Entonces tenemos que nuestro factor común es numérico. Primero numérico. Es 3 sobre 20. Ahora vamos con las variables. Las variables no cambian en nada. Siempre es las de menor exponente y las que se repiten. En este caso tenemos que la x se repite. Tenemos x a la 5 y x a la 7. Entonces agarramos x a la 5. Y con las y, pues la que se repite, la que es de menor exponente es y al cuadrado. Y este es nuestro factor común. Entonces, como vemos, lo único que se le agrega fue eso del mínimo común múltiplo. Recordemos que la z no se agrega porque el primer término no tiene z. Entonces, no lo tienen en común, como dice el nombre. Entonces, no se agrega el factor común. Ahora, lo que hacemos es lo mismo. Agarrar cada término y lo dimos entre el factor común. Pero aquí pasan unas cositas interesantes que ya van a ver. Opa, suave. Ok, esto es una división de fracción entre fracción. Entonces, para resolver esto, lo que se hace es extremos por extremos. Uy, está fea esa. Extremos por extremos y medios por medios. O como yo suelo llamarle, la oreja, porque como ven las rayitas que yo acabo de hacer, hacen como una oreja. Entonces, primero se hacen extremos por extremos, porque los extremos es donde van el numerador. O sea, extremos, la multiplicación de los extremos es la que va en la parte de arriba. La multiplicación de los medios es la que va en la parte de abajo. Entonces, primero el numerador, que es la parte de arriba. Entonces, 20 por 3 es 60. Y pues el 20 no tenía consigo variables, letras. Entonces, simplemente arrollamos las que tenía ya el 3 a la par. Y ahora vamos con los medios. 10 por 3 es 30. Y pues conservamos igual las variables. Entonces, 60 le podemos sacar 30 inmediatamente porque 30 por 2 es 60. Entonces, 60 y entre 30 es 2. Simplificamos y nos da 2. Y las x se cancelan porque tenemos x a la 5 en el numerador y en el denominador. Y las y nos queda una y. Entonces, eso es lo que es como el otro extra que tiene eso. Eso es lo único que cambia. Esa oreja y el mínimo común. Volvemos aquí a hacer lo mismo. Como ven, escribo como que alargo la línea de la fracción como para que las letras se vean que están arriba. Eso era más que todo para que no haya confusiones. Y esta línea también la hago más grande como para decir, ok, luego sigue la siguiente fracción. Es como más que todo por estética, como para que uno no se confunda.
Recordemos, se divide entre el factor común. Y aplicamos lo mismo. Extremos por extremos. Suave. Y medios por medios. Entonces tenemos que 15 por 20 es 300. Las letras las conservamos. Esto dividido entre 12. Conservamos las letras. 4 por 3 es 12. Por eso ahí el 12 inmediato. Ahora, pues lo que podemos hacer es, si lo meten en la calculadora, para no tener que hacer como sacamos la mitad de 300 y luego la de 12, y sucesivamente, podemos meter a la calculadora inmediatamente y nos da que 13 dividido entre 12 es, sigámoslo aquí, un poquito más arriba, es 25. Las letras tenemos que nos queda x al cuadrado arriba, las y se cancelan y nos queda un z. Ahora, pues, ya que tenemos las divisiones, los resultados de las divisiones, simplemente ahora escribimos la propiedad distributiva, que eran el A por el B más C. En este caso, nuestro A, que el A es el factor común, es 320, bueno, 3 sobre 20. X a la 5 y a la 2. Abrimos paréntesis. Y tenemos que es 2y menos, porque vemos que el segundo término tiene un menos. 25 x al cuadrado z. Y esa es la respuesta. Ese es otro polinomio irreducible, ¿ven? Como que el polinomio irreducible depende mucho del ejemplo. Ningún polinomio irreducible suele ser igual. Hay casos que sí, obviamente, pero cuesta mucho. Pero sí, digamos, cuando dice factorización completa, es esto. Llegar a como que ya no se puede factorizar más. Entonces, para recapitular, lo que cambia desde cuando hay fracciones es que tenemos que hacer mínimo como múltiplo. Que el mínimo como múltiplo se hace a los denominadores, a la parte de abajo. Por eso es que agarramos el 10 y el 4. Y recordamos que el mínimo como múltiplo es que se pueden hacer como primero un número y luego el otro, si es que tienen cosas como que en este caso, que el 5 tiene quinta y el 2 tiene mitad. Entonces, como que podemos hacer mitad y luego bajamos el 5 y luego tratamos el 5 y así. Este es como los primeros temas que vimos. Entonces, es esto, le agregamos esto y la oreja, que serían los extremos por extremos y medios por medios. Y pues realizamos todas las operaciones debidas y listo, llegamos a la respuesta. Ahora, esto es más que todo por si a alguno le interesa o tal vez le gusta más esta forma, porque matemáticas siempre es bueno tener como varias formas de hacer las cosas, porque ves que uno no se acuerda de alguna forma. Entonces, es como otra forma para hacerlo. Entonces, es como una forma como más visual, como cuando ya uno ha practicado bastante, uno lo ve sencillo. Entonces, como vemos, agarremos primero el numerador. Vemos que tienen en común que el 3 y el 15 ambos tienen tercera. Y es como que el número más bajo que se puede sacar porque es 3. No hay un número más bajo que 3. Entonces, ocupamos sacar tercera porque es lo que tienen en común el numerador. Entonces, agarramos el 3. Y ahora vamos con el denominador que tienen en común. Ambos tienen mitad. Porque 10, la mitad de 10 es 5 y la mitad de 4 es 2. Y es lo más que se puede llegar a sacar. Porque 10 no tiene cuarta. Entonces, por eso no podemos sacar cuarta. Entonces, siempre es lo que tienen en común. Entonces, eso con los números. Ahora igual con las variables. Las variables no cambian. Simplemente las de menor exponente. Que es x a la 5 y ya la 2. Ahora abrimos paréntesis. Entonces, ahora sí, lo que sacamos, por decirlo así, porque ya estamos sacando como el factor común inmediatamente.
Entonces, ahora lo que hacemos es que como tenemos 3, 5 y 3x a la 5, y aquí tenemos 3x a la 5, eso se nos va a ir. Pero tenemos ya la 2 y aquí hay un ya la 3. Entonces nos queda y entre 5. Porque recordemos que la mitad de 10 es 2 y esto es lo que nos queda. Menos, el menos así ya inmediatamente. Tenemos que la tercera de 15 es 5. Y la mitad de 4 es 2. Porque ese es el factor común, yo lo estoy dividiendo inmediatamente entre 15, que es el numerador. Y como tenemos que el factor común en el denominador es 2, lo estoy dividiendo inmediatamente con el 4. Entonces, por eso es que me quedo ya 5 medios. Y hacemos la simplificación con las variables, que nos va a quedar x al cuadrado, z. Y esa sería la factorización, por decirlo así, ya inmediata. Pero si esto no les aparece en la respuesta y les aparece la que vimos anteriormente, pues simplemente lo que hacemos es tratar este paréntesis. ¿Y cómo lo tratamos? Pues muy sencillo. Se acordarán, bueno, ahorita llegamos a eso. Hacemos el mínimo como un múltiplo. Sacamos 2, bajamos el 5. Vamos a escribir aquí mínimo como un múltiplo. Y nos queda que es 10. Ahora, entonces, ya que tenemos que es 10, procedamos aquí. Escribimos todo esto igual. Y ahora, como ya tenemos el mínimo como múltiplo, cambiamos el denominador porque los estamos juntando. Entonces tenemos que es 10. Entonces, ¿recuerdan cuando habíamos hecho con operaciones básicas que eran como que agarramos el mínimo como múltiplo que nos dio, los dividimos entre el denominador de la primera fracción y lo multiplicamos por el numerador de la primera fracción y así con cada término? Eso es lo que sería aquí en este caso. Entonces sería 10 dividido entre 5 es 2 por y, 2y. 10 dividido entre 2, porque ahora vamos con la segunda fracción, es 5. Y 5 por 5, 25. Recuerden, mínimo como múltiplo dividido entre el denominador, que sería 2, entonces es 5. Y luego multiplicamos lo que nos dio por el numerador, que sería 5 por 5, 25. Y las letras se conservan. Ahora, pero ustedes dirán, pero no se parece al que nos dio en el pasado. Pues vean este trucazo. El numerador no cambia, ¿verdad? Todo bien. Pero recordemos que cuando algo está a la par de un paréntesis así como en este caso, que no tiene un más ni un menos, está multiplicando. Entonces, ¿y qué tenemos afuera? En el denominador, un 2. ¿Y qué tenemos dentro del paréntesis? En el denominador, un 10. Y recordemos que cuando hay multiplicaciones, se multiplica directamente cuando es solo un número. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos aquí? 2 y un 10. Entonces, ¿qué hacemos? 2 por 10, 20. Y ahora, como ya sacamos eso, pues voilà, llegamos a la misma respuesta que antes. Y así de sencillo. Es que hay veces cuando uno hace este tipo de factorización que no sale una respuesta, pero esto es una factorización. Es como, digamos, digamos, a mí me parece más factorizable esto porque en el paréntesis ya está como factorizado, está simplificado. Porque para llegar a esta respuesta es como que hay que hacer un desarrollo y cuando uno factoriza, uno no está desarrollando. Digamos, esto es muy importante aclarar, porque en los enunciados dice como desarrolle tal cosa o factorice tal cosa. Digamos, factorizar y desarrollar son cosas opuestas. Entonces, como factorizar es como buscar algo simple, algo sencillo. Desarrollar es como más bien alargue eso, haga lo más complicado. Entonces, son cosas opuestas.
Entonces, si ustedes ven aquí, fue como que empecé a desarrollar estas fracciones, las empecé a manipular, o sea, las empecé a desarrollar. Y por eso es que ya luego llegamos a esta respuesta. Entonces, como dos formas de hacerlo para quien le guste. Recuerden, siempre es bueno tener varias formas de hacer las cosas. Y por último, de ejemplo de factor común, vamos a cambiar el color. Bueno, empezamos. Simplemente empezamos primero con el máximo común divisor. Recordemos, el máximo común divisor es al numerador, a la parte de arriba. Entonces, ¿cuáles son los números de arriba? 5, 35 y 25. Entonces, ¿qué tienen todos en común? Pues quinta. Sacamos quinta aquí, que es 1. Quinta de 35 es 7. Y quinta 25 es 5. ¿Tienen algo en común el 1, el 7 y el 5? Pues no. El 7 tiene séptima, pero el 5 no tiene séptima. El 5 tiene quinta, pero el 7 no tiene quinta. Entonces, este es nuestro máximo común divisor, el numérico. Ahora vamos con el mínimo común múltiplo. Vamos a escribirlo más separado. Entonces, recordemos, el mínimo común múltiplo es a la parte de abajo, a los números del denominador. Es como un pelillo ese 8. Entonces, podemos hacerlo inmediatamente porque todos tienen sexta. Pero vamos a paso a paso. Tenemos mitad, 6, 9 y 3. Ahora pues todos tienen tercera. Podemos sacar tercera inmediatamente para rapidez. Ahora, pues, recordemos que el mínimo como múltiplo sí se puede seguir como cada uno por separado. Entonces podemos volver a sacar mitad. Nos queda 1, bajamos el 3 y pues sacamos tercera finalmente. Y entonces hacemos la multiplicación, que va a ser 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. Y 6 por 6, 36. Todos los escribimos aquí, 36. Y este es nuestro mínimo como múltiplo del denominador. Entonces, ya tenemos nuestro factor en común numérico, ¿verdad? Numérico. Escribimos aquí 5 entre 36. No, no. Vamos a escribirlo aquí arriba porque si no me quedo sin espacio. Ahora, pues, ¿qué nos falta? Las letras, exactamente. Entonces vemos los tres términos y la X se repite. Agarramos la de menor exponente, que es X. Como vemos, la Y está en el segundo y en el tercer término, pero no está en el primer término. Y como estamos hablando de factor común, o sea, ¿qué tienen en común? No podemos agregar la Y. Entonces, ¿qué pasó? Aquí queda nuestro factor común. Está muy feo ese cuadrito. Así, mucho mejor. Ahí está. Ese es nuestro factor común. ¿Y qué hacemos cuando tenemos el factor común? Pues la división por cada término. Entonces agarramos el primer término. Y hacemos extremos por extremos y medios por medios. Entonces tenemos que
36 por 5 es 180. Y la letra la conservamos. Y tenemos que 12 por 5 es 60. Y arrastramos la variable. Ahora, si ustedes meten en la calculadora, se darán cuenta que esto 180 entre 60 es 3, porque 60 por 3 es 180. De las variables tenemos una x a la 3 arriba y una x solita abajo. Entonces simplemente sería x a la 3 menos 1, x al cuadrado. Y eso es para el primer término. Vamos a escribir una rayita aquí. Y ahora vamos con el siguiente término. Entonces igual, tenemos por extremos, medios por medios. Entonces tenemos que 35 por 36 es 1260. X al cuadrado, y. Y luego 18 por 5 es 90. Y conservamos la letra. Ahora, si hacemos la división entre 1260 entre 90, eso nos da 14. Las X pues se nos cancela uno, se nos simplifica una. Entonces nos queda X y la Y simplemente se conserva. Y con el último término hacemos exactamente lo mismo. ¿Dónde está mi factor común? Ahí está. Recuerden, extremos por extremos y medios por medios. Es que no lo voy a escribir porque para que me quepa apenas la respuesta de esta edición. Tenemos 25 por 36. 900. XY. Y luego 6 por 5, 30. X. Ahora, cuando hacemos la división de 900 entre 30, eso nos da 30. Las X se cancelan y pues lo que nos queda, hagamos una flechita aquí, va a quedar 30. Sí. Ahora sí, ya tenemos la división de todos nuestros términos. Ya tenemos todo. Entonces, ¿qué sigue? Pues, ¿dónde lo escribo? Podemos escribirlo aquí, pero se va a ver feo. ¿Qué pasa si lo escribo aquí? Bueno, sí, sí. Lo escribiremos aquí. Entonces, escribimos el factor común. Abrimos paréntesis y escribimos lo que nos dio de cada división. Que tenemos 3x al cuadrado menos, recordemos que los símbolos se conservan, 14xy más 30y. Y esa sería la respuesta. Entonces el polinomio reducible en R de este ejemplo. Ok, ahora vamos a pasar con el segundo método de factorizar que vamos a ver en esta clase, que es el método llamado agrupación. Este método consiste en reescribir el polinomio haciendo grupos con los términos, de forma que se pueda aplicar alguna técnica de factorización. Entonces, vamos a ver un ejercicio para que vean cómo se aplica este método de agrupación. Agrupación, la misma palabra lo dice, debemos agrupar, hacer parejitas, ¿verdad? Del polinomio que nos dan. En este caso, el polinomio es AY menos 15AX más 3XY
menos 5a al cuadrado. Entonces, debemos agrupar primeramente aquellos monomios que tengan algo en común. Entonces, como ya vimos en el método anterior con el profe Kevin que explicó factor común, podemos darnos cuenta que este AY que está por acá, puedo agruparlo con menos 5a al cuadrado. ¿Por qué? Porque tienen en común el a, ¿verdad? Entonces podemos agrupar esos dos. ¿Y cuáles otros dos podemos agrupar también? El menos 15ax con el más 3xy, porque tienen en común, ambos tienen tercera y también tienen en factor común el x, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cómo sé yo cómo ir agrupando? Bueno, aquí básicamente es la práctica, ¿verdad? E ir desarrollando esa visión de águila, ¿verdad? Para ver cuándo yo tengo que aplicar, cuándo juntar estos dos, ¿verdad? Entonces ahí es la práctica y que ustedes vayan mejorando día a día. Entonces, una vez que hemos decidido cuáles vamos a agrupar, entonces vamos a ponerlos entre paréntesis. Entonces voy a agrupar el 3xy con el menos 15ax y también vamos a agrupar el término ay con menos 5 al cuadrado. Ok, entonces, una vez que ya hemos agrupado, vamos a aplicar el método que acabamos de ver, que es el método de factor común. Vamos a empezar con el primer paréntesis. El primer paréntesis, tomamos los factores numéricos, que en este caso sería el 3 y el 15. Y vamos a sacar el máximo común divisor. 3 y 15 tienen en común tercera, ¿verdad? La tercera, 3 dividido entre 3 es 1 y 15 dividido entre 3 es 5, ¿verdad? Ya no podemos continuar porque 1 ha llegado a su simplificación máxima y 5 tiene quinta, ¿verdad? Recordemos que máximo común divisor, todos los factores deben de tener el mismo divisor. Entonces, en este caso ya hemos terminado. Por eso, entonces ahora el 3 va a salir a factor común. Ahora vamos con las variables. Tengo x, y y ax. En común van a tener el término x, ¿verdad? Entonces, en el primer paréntesis, el factor común va a ser 3x, ¿verdad? Porque es la variable que tienen en común, esta x de acá. ¿Ok? Muy bien, entonces, ese es el que va a salir afuerita. Ahora hagámoslo, pero con el siguiente paréntesis, con el término ay menos 5a al cuadrado. En ese caso, ahí solo sería a factor común una variable, que en ese caso es el a. Y recordemos que siempre cuando sacamos a factor común sale la variable de menor grado. La de menor grado es a la 1, ¿verdad? Por eso esa es la variable que va a salir. Entonces, en ese caso, el factor común para el siguiente paréntesis va a ser el a. Ese va a ser nuestro factor común. Voy a ponerlo aquí abajito. Ahora, entonces retomando, ya sacamos los factores comunes de ambos paréntesis. Vamos a proseguir con el primer paréntesis. Recordemos que ustedes lo que hacen es dividir cada una de las expresiones entre el factor común. Entonces vamos a dividir 3xy entre 3x, que ese es nuestro factor común. Aquí nos va a quedar 3 dividido entre 3 es 1. X se va a cancelar con la X, ¿verdad? Porque en la división los exponentes de las letras semejantes se restan, a 1 le quito 1, queda 0, se cancela y únicamente me queda la Y solita. Vamos con el siguiente término que es el 15
AX. Igual, lo vamos a dividir entre el factor común, que es 3X. 15 dividido entre 3 es 5. Nuevamente, X se va a tener que cancelar con X. A 1 le quito 1, queda 0. Y ahí solo me quedó el A. Por lo tanto, entonces, para el primer paréntesis va a quedar el factor común, que fue 3X. Y los resultados fueron el Y. Y recordemos que teníamos menos 15AX. Entonces queda menos 5A. Y listo, esa sería la del primer paréntesis. Ahora, siguiendo con el segundo paréntesis, igual volvemos a hacer lo mismo. Dividimos el primer término de la expresión, que es AY, entre el factor común, que es A. Ahí se van a cancelar las A, ¿verdad? A 1 le quito 1, queda 0. Y solo me va a quedar la Y solita. Y la segunda expresión es menos 5A al cuadrado entre el factor común, que es A, menos 5 dividido entre 1, bueno, eso es menos 5, y a 2 le quito 1, queda 1, ¿verdad? Entonces el resultado me va a quedar menos 5A. Entonces, para el siguiente paréntesis, los resultados entonces fueron el factor común, que fue el A, paréntesis, y los resultados que nos quedaron el Y el menos 5A. Podemos notar ahora que tenemos dos paréntesis que están exactamente idénticos, son iguales, que sería este paréntesis y este otro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ese paréntesis ahora, como explicó el profe Kevin, es una propiedad distributiva, ¿verdad? Entonces ahí en ese caso, ese es el factor común, el paréntesis Y menos 5A, solo se va a escribir una única vez, lo estamos sacando a factor común, y lo que nos quedó afuera del paréntesis fue el 3X más el A. Y esa sería la simplificación de esta expresión. Y bueno, eso es básicamente esta clase. Hasta aquí vamos a llegar por hoy. Entonces, nos vemos en la próxima clase y que estén muy bien. Hasta luego.